por estar acá en el país, a Felipe Gaitán Alcalá. Gracias por venir a La Paz, a este programa, profesor en el Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM, una casa de estudios muy reconocida y con mucho impacto en el continente, en el mundo. Bienvenido, Felipe, y no sé si se ha hecho las mismas preguntas sobre un Estado laico, sobre la laicidad y por qué tenemos que hablar de laicidad hoy en América Latina. Sí, bueno, primeramente muchísimas gracias por recibirme en esta casa, La Razón, y estar en La Paz, que he estado en varias ocasiones, y me ha tocado seguir de cerca el proceso boliviano precisamente en torno a la laicidad, que muchas veces se piensa solamente el tema de laicidad se refiere solamente a lo religioso. En realidad la laicidad, que es un sello para América Latina, para todos los países de América Latina en diferentes versiones, laicidad implica que ningún interés particular se puede imponer al resto de la sociedad, sea religioso o no. A la religión únicamente. Sí, entonces, y se abre a todo esto, porque hay grupos conservadores, hay, por ejemplo, estos personalismos carismáticos que intentan decir, yo soy la voz del pueblo, lo vivimos en América Latina, cuando un presidente, por ejemplo, en México, habla de una cartilla moral del presidente, no lo habla de la religión, lo habla desde su voz. Entonces, y lo vemos ahora con Milei en Argentina, lo vemos con diferentes personajes, grupos conservadores, religiones y populismos, líderes carismáticos que intentan como colocar su propia agenda, una agenda particular. ¿Cuál sería la definición corta entonces de laicidad para entenderla bien? Muy sencillo, la laicidad es la distinción entre, en principio, entre religión y política, generando o previendo la autonomía de los ciudadanos. Ahora la hemos expandido a decir, es la separación de cualquier interés particular de los temas políticos que competen a los ciudadanos. Es decir, el diálogo entre ciudadanos no tiene que tener ninguna supremacía de ningún concepto moral, sea religioso o no. Y entonces la laicidad funciona en ese sentido. ¿Y qué tenemos que entender cuando hablamos de un Estado laico? Cuando debemos entender por un Estado laico es la garantía de las libertades y los derechos de los ciudadanos. El Estado es el garante de que se ejerzan de la garantía de que se ejerzan por parte de los ciudadanos esos derechos, esas libertades. Nadie puede estar por encima o tratar de decir moralmente qué se puede o no se puede hacer. Por eso una de las cosas que más se ha discutido, por ejemplo, el tema de la laicidad, que se vuelve muy sensible, es el tema del cuerpo, la familia, la vida, el tema de la interrupción del embarazo, el tema de las identidades sexogenéricas. Y alguien diría, bueno, son cuestiones muy particulares. No, es que ahí empieza la ciudadanía, por el principio de ejercer mi autonomía como ciudadano, como persona. Elijo sobre mi cuerpo, elijo sobre cómo vivir y elijo también cómo me presento a los demás. Pero de ahí se deriva también a otros aspectos, es decir, qué puedo ver y qué no puedo ver, cómo puedo convivir o no puedo convivir con los demás. Y hay más de un triángulo acá, por ejemplo, derechos humanos, fe, laicidad en el continente, pero no es el único. Usted se estará preguntando por qué estamos hablando de esto. Muy sencillo, porque Bolivia en estos días será la sede de un seminario internacional que lleva este título. Creo y defiendo. Es una perspectiva laica. A partir del 25 de septiembre hay varios invitados. Hay uno que es muy querido para nuestro país, Ignacio López Vigil, pero no es el único. Ahí está la información completa. Creo y defiendo. Es un seminario internacional sobre fe y derechos humanos en la sede de gobierno, una perspectiva laica. Miércoles 25 de septiembre. Lo están organizando Católicas por el Derecho a Decidir, Libertades Laicas y Diaconía. Me interesa insistir en esta idea que nos dejaba Felipe, de que no estamos hablando únicamente de religión, sino de consolidar nuestros derechos humanos. Claro. ¿Por dónde está yendo el debate actualmente en América Latina? ¿Cuáles han sido los países que más se han interesado en esta reflexión? Claro. Ahora, los debates que se están dando, sobre todo en el tema de laicidad, es esta idea de garantizar el ejercicio de derechos y libertades. No promueve, el Estado laico no promueve que lo hagan en un sentido o en otro. Trata de garantizar que si alguien toma la decisión, lo haga. Y ese es un debate que se ha dado en América Latina, sobre el tema de la interrupción del embarazo. Y si te fijas, digo interrupción del embarazo y no aborto, porque tiene una carga moral. La interrupción del embarazo en un Estado laico significa que una mujer
puede decidir si tiene o no la gestación. Puede decidir ella, no el Estado. El Estado está obligado a garantizar. Si decide tenerlo, cuidar todos los mecanismos para que salga bien. Si no, y si el Estado y la sociedad lo aprueba de que se interrumpa el embarazo, simplemente el Estado tiene que atender ese mandato. Aquí a veces se juega un poquito en ese sentido de se carga moralmente el Estado en un sentido, en otro no. El Estado se vuelve un imparcial en este tipo de ejercicios ciudadanos. Y por supuesto, aquí encontramos el tema de lo religioso. El tema de lo religioso cuando intentan tutelar el tema de lo público, el tema de las decisiones de los ciudadanos. Por supuesto, hay sobre grupos... todo en un Estado que durante muchos años se ha pronunciado oficialmente católico. Exacto. ¿No? Y que ha sido parte de nuestra historia. Ha sido parte de nuestra historia en América Latina. Pero lo interesante, y ahora hay que verlo, no todo lo religioso es conservador. Eso sí hay que dejarlo claro. Hay iglesias, hay grupos religiosos que buscan también el bienestar de los ciudadanos y apelan a la libertad de conciencia. Y en ese sentido, estas iglesias promueven la laicidad en términos de esa autonomía de los ciudadanos. Hay otras iglesias que no. Sí, de hecho, solamente bajo el paraguas católico tenemos un pedazo católico más conservador, otro pedazo católico Exacto. menos, y terminaré en la teología de la liberación, que ha tenido también una vinculación con nuestros caminos ideológicos y políticos también. Claro. Bueno, hablando de la religión, de la teología de la liberación, de lo que se ha reflexionado en América Latina, le decía Felipe que hay un nombre muy querido en nuestro país. Yo lo he conocido en la universidad, no lo conozco personalmente, he conocido el nombre, sus textos y sus principios en la universidad. Ignacio López Vigil, un experto no solamente en laicidad y fe, ha sido conocido también por sus trabajos en la teología de la liberación, pero ha tenido sobre todo una mirada muy crítica a los procesos latinoamericanos de obligatorio estudio en la universidad acá, y nos ha definitivamente marcado. Un maestro, dice mi colega Rubén Atahuichi cuando se enteró que está acá. De hecho, tenemos un video, ¿no?, donde hace una invitación. Lo vamos a escuchar. Soy José Ignacio López Vigil y les invito a participar en el encuentro internacional Creo y Defiendo. Defiendo una perspectiva laica, un Estado laico, una sociedad con derechos iguales para todas y para todos. Nos vemos en La Paz este 25 de septiembre, ¿ah? Sí, y con mucho humor, ¿no? Muy simpático, muy querido. Yo creo que va a atraer mucho público que lo ha estado leyendo. Y que ha marcado también el pensamiento, sobre todo porque Luis Ignacio viene de esta tradición católica que intenta ser empática con el otro, no de los grupos que intentan tutelar estos, a veces jerarquías eclesiásticas que intentan imponer su propia visión. Creo que hay un segmento, ahorita tú lo decías muy bien, hay segmentos de la Iglesia Católica que son más abiertos y que, bueno, aprovechan también muchísimos escollos dentro de las constituciones en América Latina como para poner su propia agenda. En el caso boliviano, fíjate que es algo interesante, el proceso de Bolivia es un caso muy peculiar en América Latina. ¿Por qué? Porque es un Estado laico, y alguien diría desde fuera, te lo digo desde fuera, uno pensaría de manera ortodoxa, entonces tiene que ser un Estado laico que excluya cualquier invocación religiosa, pero en la Constitución tienen dos invocaciones, a Dios y a la Pachamama. Y entonces desde afuera se ve como raro, se vuelve algo como muy poco común en nuestra región. Pero entendiendo la historia, entendiendo la propia dinámica que se dio en la discusión constitucional en Bolivia, era esta idea de reconocer parte de la historia del Estado plurinacional, pero también reconocer los pueblos originarios. Y en ese sentido no significa que ninguno de los dos tenga una primacía, significa reconocer esta parte histórica. Entonces eso hace de Bolivia un caso interesante no solamente académico, un caso interesante en términos políticos. ¿Y lo están estudiando? ¿Sí? Porque escuchamos de este último tiempo boliviano, de estas transformaciones y de esta nueva constitución, una serie de reflexiones, sobre todo políticas, poco
sobre el espíritu laico. Me pregunto si lo entendemos, si estamos en la capacidad de realmente ejercer. Una cosa es que esté ahí en pero ha servido libro. También para la acción política. En este caso sí es un caso de estudio, son casos que hemos seguido. Particularmente yo he publicado en la UNAM un texto sobre el caso del Estado laico y la crisis que tuvieron hace algunos años. Y recordarás que hubo un enfrentamiento. En el caso boliviano. En el caso boliviano, que hubo una invocación desde la Constitución a dos figuras, la huipala y la Biblia, que se estuvo en el discurso político y en la acción política estuvo muy marcada. Y eso no se pudo haber dado sin el marco de la Constitución. Es decir, lo que se pensó en un momento, esta tradición histórica de reconocer la parte histórica del Estado plurinacional boliviano, también marcó un tema de una crisis que en ese momento apareció el Estado laico. Parece muy lejano, pero apareció en ese momento cuando se invocaron dos figuras, dos formas de creencia, dos formas de tradición en un conflicto político. En ese momento marcó muchísimo. Y no estamos hablando de cuestiones de derechos o libertades, estamos hablando de entender el propio Estado, el Estado nacional. Bolivia es un caso muy particular en eso, por eso lo estamos estudiando, y ahí me tocó escribir sobre todo a Bolivia, desde Bolivia, conocer la realidad boliviana y escribirlo como extranjero, en esta perspectiva, tomando lejanía de lo que acontecía en ese momento. ¿Dónde podemos encontrar algún texto? Esto lo pueden encontrar en las redes. Hay un texto que se llama Sobre conservadurismos, y el libro es de Karina Bárcenas Barajas, está de la UNAM. En el libro aparecen la agenda. El título es Sobre conservadurismo. Sí. Y está sobre todo en un capítulo, bueno, es un libro que aborda el tema de las agendas conservadoras en América Latina. De varios autores. De varios autores y de varios países. Perfecto. Y el capítulo boliviano me tocó escribirlo a mí. Excelente. A veces la distancia permite mirar con más claridad, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, por esta parte, a mí me tocó estar en Bolivia en distintas ocasiones, conocer el proceso. Ya me siento paseño, ya soy parte de La Paz. Qué bueno. Entonces, y en eso me permitió también tomar distancia. Y platicando con Luis Ignacio ayer, precisamente veíamos esta parte de la importancia de una laicidad que pudiera habilitar este diálogo, poder habilitar un diálogo entre las diferentes fuerzas políticas y no religiones o iglesias que se carguen en un sentido o en otro, que sean simplemente fuera del espacio político que le corresponde a los ciudadanos, pero también reconocer que las comunidades religiosas aportan a la agenda pública. Está Felipe Gaitán de México, experto en laicidad y democracia. Está nuestro querido Ignacio López Vigil, ecuatoriano, experto en laicidad también, y nos ha mandado un saludo y una invitación. Y desde Bolivia quiero mencionar a Sofía Chipana, que es feminista, teóloga andina, que va a ofrecer también una visión sobre las religiones ancestrales, esto que estamos mencionando, y contaremos también con la participación de Elizabeth Gareca, también teóloga feminista, que abordará la coherencia entre ser feminista y mujer creyente, respetando los derechos humanos. Me acordé de uno de los pilares de la teología de la liberación, Ivonne Guevara, que también ha sido una bandera muy libre dentro del mundo católico, y digo muy libre porque hace años ya que viene hablando de su fe, de su ser feminista e incluso de posiciones muy polémicas respecto de la interrupción del embarazo. La conocí en Bélgica, a Guevara, a quien castigaron, había hecho un doctorado y por andar de muy libre y muy feminista le impusieron hacer un segundo doctorado. Inolvidable. Las mujeres tienen mucho que decir en este último tiempo, también dentro de estos ámbitos y religiosos y laicos, ¿no? Y sobre todo la defensa de sus libertades y derechos, su voz propia, y en este contexto de diversidad religiosa. Y digo diversidad religiosa porque lo que hemos visto en el caso de América Latina no solamente es una diversidad cristiana, hay una diversidad de crecimiento de comunidades, por ejemplo, musulmanas, judías, han estado creciendo también las comunidades, el tema de iglesias evangélicas, a veces ni siquiera el tema de las espiritualidades.
Incluso hoy, por ejemplo, ha crecido muchísimo en América Latina y en Bolivia también los sin religión, que no necesariamente son ateos. Los sin religión son aquellos que no se escriben y viven de manera muy personal su fe. Entonces, pero ha crecido este porcentaje. La pregunta es, ellos cómo viven el tema frente a los que sí creen. Entonces, y el Estado debe garantizar la garantía de su propio ejercicio de libertades y derechos. Entonces tenemos una gama más amplia que se vuelve complejo con el Estado laico, porque a veces pensamos solamente en la parte cristiana, pero están todas estas figuras de las espiritualidades, de religiones que a veces ni siquiera se entienden en nuestro propio contexto, e incluso esto que comentaba de los sin religión, que han crecido bastante en América Latina. Digamos, Honduras, hay una parte importante, Brasil, México, incluso aquí en Bolivia, este segmento también, y que tienen posiciones políticas, tienen posiciones respecto a libertades y derechos. Yo lo decía al inicio, a veces pensamos que lo religioso es conservador, no necesariamente, y hemos descubierto que en las encuestas de valores, los religiosos a veces tienen posiciones más liberales que los sin religión. Uno pensaría que no, pero lo tienen. La pregunta es cómo gestiono esto que está acá, de aquellos que rechazan esas libertades y derechos, pero que no pasan por el tema religioso. Por eso decía, la laicidad se vuelve un tema no solamente religioso, sino de cualquier interés particular o de superioridad moral de cualquier grupo sobre el resto de la población. Y esta es una idea que todavía no la tenemos en general en nuestros imaginarios, ¿no? Asociamos lo laico, yo creo, inmediatamente a lo religioso. Que es su raíz, al final de cuentas. Pero este encuentro permite la participación no solamente de los expertos. Podemos hablar un poquito de este seminario, cuándo, cómo, dónde. Sí, mañana va a ser el seminario. Es un espacio abierto, es un espacio donde pueden la gente tener este diálogo con los expertos, pero también un diálogo entre pares, es decir, con gente que es creyente, gente que no es creyente, feministas, otro tipo de mujeres indígenas, que ellos están a favor de una cosmogonía, de entender su propio mundo de una manera diferente, y esto permite un diálogo. Esa es la laicidad, este diálogo que permite entenderse de diferentes perspectivas sin tratar de imponer una visión sobre las otras. Creo que es un ejercicio ciudadano sobre todo importante que ha convocado Diaconía, Católicas por el Derecho a Decidir y Libertades Laicas. ¿Y cuánto cuesta no imponer lo que uno piensa? ¿Cuánto cuesta abrirse y escuchar lo que uno no cree, los discursos con los que uno no está de acuerdo, o a personas que tienen la fe que uno no tiene? Claro. Tolerancia, creo que tratamos siempre de evangelizar al otro, ¿no? Es verdad. Entonces, y no nos abrimos a entender. A veces hablamos, pero no escuchamos. Y escuchar también es parte del diálogo. Es verdad. Bueno, voy a cerrar primero diciéndole gracias a Felipe Gaitán de México, que se ha confesado paceño.